Permacultura en Galicia. Tayberry. En ocasiones la naturaleza nos regala extraños cruces entre plantas. El Tayberry es una sorprendente mezcla entre mora y frambuesa, heredando las características de sus progenitores. Esta fruta, de aparición bastante reciente, surgió en Escocia alrededor de la década de 1960 y fue nombrada en honor a su lugar de origen, el río escocés Tay. El Tayberry es un arbusto perenne trepador de hoja caduca, leñoso y robusto, pero con ramas ligeras y espinas, por lo que deberemos entutorarlo, preferentemente mediante espalderas. Hay que destacar que goza de una elevada resistencia al frío y las heladas, soportando temperaturas de hasta 15 grados bajo cero, siendo necesaria su protección a partir de 26 bajo cero. Las heladas no supondrán ningún problema, pues su floración es tardía, a finales de primavera, y podremos ver surgir los frutos en las varas a partir del segundo año. Algo a destacar es que es una planta muy resistente, que apenas tiene plagas y se adapta prácticamente a todo tipo de suelos, aunque su producción aumenta considerablemente en sustratos con gran cantidad de materia orgánica, precisando de un emplazamiento soleado o de semisombra. Requiere riegos moderados durante la etapa de establecimiento en su lugar de plantación, pero una vez instalada no necesita tanta hidratación. La morfología del arbusto Tayberry es parecida a la de la mora, con un patrón de crecimiento bastante similar, mientras que sus frutos se asemejan a las frambuesas, pero mucho más alargados, pudiendo llegar a alcanzar una longitud de 4 o 5 centímetros. Las bayas son de color púrpura rojizo cuando maduran y se produce su recolección en verano. A diferencia de las frambuesas, los Tayberrys están repletos de jugo, siendo su sabor una auténtica delicia, mucho más dulce que moras y frambuesas y repleto de matices. Se recolectarán muy maduras, cuando su color oscurece, momento en el que estarán menos ácidas, llenas de jugo y su sabor suave y afrutado alcanza su esplendor. Son muy perecederas, por lo que se deben comer inmediatamente después de su recolección, conservarlas como máximo un día en el frigorífico u optar por congelarlas. Crudas, en postres, mermeladas, jaleas o bebidas, cualquier opción de aprovechamiento es ideal. Al igual que otras bayas, el Tayberry es bajo en calorías, con una gran cantidad de fibra y antioxidantes, y destaca por su alto contenido en antocianinas, vitamina C y manganeso. Este curioso y exquisito híbrido del bosque, carnoso, perfumado y muy sabroso, es una especie fácil de cultivar, apta para climas fríos y con mucha resistencia ante las plagas, que nos ofrece una gran producción y se convierte en una elección indispensable para nuestro huerto ecológico o bosque de alimentos.